Bien, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a un nuevo ciclo. Vamos a iniciar con esta asignatura tan importante y digo importante porque para la región donde está ubicada la universidad es pues bastante evidente de que el sector cooperativo se ha desarrollado bastante. De hecho, hay muchos exalumnos de la universidad que actualmente trabajan en diversos tipos de cooperativas. Tenemos Coaspaya, Caicomac, en fin, hay una gran cantidad de cooperativas que están ubicadas en la zona del departamento de Chalatenango y eso vuelve todavía más importante el desarrollo de esta asignatura que probablemente en algunos otros contextos geográficos, es decir, otros departamentos, probablemente no exista. Es decir, en San Salvador, esta asignatura no existe en todas las carreras de contaduría de las universidades de allá. Vamos a hablar este día un poco sobre cómo está estructurada la materia, cuáles son los principales temas que vamos a desarrollar. Aclarando de que hablar de, no estrictamente contabilidad de cooperativas, pero sí hablar de cooperativas como concepto general o cooperativismo es algo bastante muy profundo, no es algo tan sencillo, no es algo de tomar a la ligera. El cooperativismo, más que una actividad económica, revierte una, más bien, recubre, más bien, ahí se me fue la palabra, disculpe, revierte no es la palabra que tenía que haber utilizado en ese momento, sino que lo que estoy tratando de decir es de que el cooperativismo va más allá de una simple actividad económica desarrollada por un grupo de personas que han dispuesto a poner sus recursos en común. Es prácticamente una cultura. El cooperativismo es una cultura, es una forma de vida. De hecho, hay personas que se han dedicado a eso toda su vida. Y es decir, es una cuestión de creer realmente en el cooperativismo como una estrategia para poder mejorar nuestra calidad de vida. De hecho, en muchas regiones del país, sobre todo regiones agrícolas o regiones pesqueras, el cooperativismo ha llegado a revolucionar la forma en que las personas desarrollan sus actividades económicas y eso les ha llevado prácticamente a sostener a sus familias durante toda su vida. De ahí la importancia de que antes de hablar de contabilidad de cooperativas propiamente dicho, hablemos del cooperativismo como tal. Entonces, vamos a ver primeramente, pues, bienvenidos los que acaban de incorporarse. Gracias por reportarse en el chat. Eso es lo que a mí me sirve como respaldo ante las autoridades universitarias sobre el desarrollo de las asignaturas. Creo que dadas las circunstancias y con este nuevo decreto que emitió la Asamblea hace poco sobre la prohibición de aglomeraciones, resulta todavía mucho más complicado el regreso a las actividades presenciales a la U. Probablemente estaremos hablando ya para un 2022 como una probabilidad de que regresemos a las aulas. Pero no creo que en este ciclo esto sea posible de esta forma. Vamos a comenzar sin más preámbulo porque pues ya nos conocemos y pues ya no necesitamos presentarnos tanto ni dar tantas explicaciones. Por eso la presentación tiene algunos aspectos aquí que vamos a irlos viendo rápidamente porque ya estamos claros de cómo trabajamos. El horario ya para confirmar, pues miércoles de 8 a 11:40. Los recursos, pues los que usted tenga disponibles, un teléfono celular, una tablet o una computadora. ¿Verdad? Lo que tenga más a la mano. Y si tiene las tres cosas, pues qué bien. La aplicación Zoom, que es la que hemos estado utilizando desde el principio. Adobe Scan para poder enviar algunos trabajos. Y el aula virtual de Google Classroom, que soy honesto, todavía no la he activado porque he tenido problemas con mi correo institucional. Tengo que pedir que me lo reactiven
para poder entrar a Classroom. O sea, en Classroom ahorita no hay prácticamente nada. Su cuaderno y el material de apoyo que yo pues voy a tratar de estarles enviando de manera oportuna, si es posible después de cada clase, subir el video a YouTube, pero quiero primero revisar el canal porque hay todavía material de cuando di la materia en el ciclo el año pasado. Entonces ese material puede generar confusión. Entonces tengo que depurarlo, tengo que eliminar ese material viejo para ir introduciendo el material nuevo. Y pues esto creo que ya todos lo tenemos claro. La metodología que ya nosotros pues la conocemos, las clases virtuales desarrolladas vía Zoom en el día y hora indicados. La hora de inicio pues siempre yo pues trato de dárselas el mismo día porque a veces surgen algunas complicaciones, uno se levanta tarde o tiene algún problema de salud y trato siempre de avisarles por lo menos un día antes si va a haber clase o no, y la hora de inicio pues el mismo día les digo a qué hora exactamente vamos a iniciar. Generalmente vamos a tener dos jornadas. Recuerde que este programa pues o esta aplicación solamente nos da para para 40 minutos. Vamos a tener 2 jornadas magistrales de 40 minutos seguiditas y pues luego lo demás se dará en forma exaula, ¿no? A través de los trabajos que se van a ir proporcionando. Poco a poco voy a compartir con ustedes una carpeta en Classroom donde vamos a ir metiendo todos los temas y el material que corresponde a cada tema. Hay varias leyes, manuales, porque hay que aclarar que las cooperativas, al igual que los bancos y las compañías de seguro en nuestro país, son instituciones legalmente reguladas, es decir, todas las actividades económicas están reguladas, no pueden estar fuera de una regulación. Pero la regulación que tiene una cooperativa o un banco o una compañía de seguros es muy diferente a la que podría tener, por ejemplo, una tiendita de la colonia, un almacén, una fábrica, porque son actividades un poco más incidentes en la economía de los países y por lo tanto las autoridades crean leyes un poco más estrictas para ellas. Entonces vamos a ir viendo algunas leyes que aplican al sector cooperativo y pues otro tipo de información que yo les voy a ir proporcionando. Se requiere la creación de los grupos. En este caso creo que solo son 2 grupos. No, son 3 grupos ustedes. Sí, ya los tenemos hechos. Siempre tenemos el grupo de WhatsApp y pues también de manera subsidiaria el correo para algunas cosas. Ahí yo voy a especificar cuándo necesito que me lo envíen al correo y pues ya todos ustedes conocen mi correo. Ahí aparece con letras mayúsculas, pero usted sabe que todas esas son minúsculas porque son correo electrónico. Luego las evaluaciones, ya sabemos que son 3 laboratorios, 3 parciales, y yo voy a en un momento determinado decirle, bueno, esto va a ser para laboratorio, esto va a ser parcial, y para qué tipo de laboratorio parcial. Hay que aclarar que para esta asignatura, sobre todo para las últimas evaluaciones, laboratorio y parcial último, probablemente vamos a tener un trabajo. Vamos a hacer un trabajo parecido al que hicimos en la materia anterior, solo que este va a estar enfocado a las cooperativas. Es decir, va a tener todo el proceso de creación, legalización y creación de un sistema contable y un caso práctico de una determinada cooperativa que usted se la va a inventar, ¿verdad? Usted se la va a inventar, usted como grupo van a inventar una cooperativa y van a desarrollar todo ese proceso para ese tipo de institución, para que usted pueda de primera mano conocer el proceso de legalización de las cooperativas. Luego, pues vamos con algunas de cómo va a estar el desarrollo, el contenido de la asignatura. No podemos dejar de lado, por más que nosotros querramos, y es importante conocer la historia de cualquier actividad o área de conocimiento que usted quiera aprender. El conocer la historia de algo nos permite entender muchas cosas
que si nosotros no conociéramos la historia previamente, nos costaría más entender. Es decir, nos ayuda a darle lógica o estructura mental a ciertos aspectos que luego uno ve en ciertas actividades. Ah, bueno, uno dice, ah, esto es por aquello que vimos en la historia. Entonces la historia de cualquier actividad que sea contabilidad, administración, economía, es importante conocerla porque conocer la historia nos permite entender el presente y de alguna manera proyectar el futuro. Entonces vamos a hablar de la historia del cooperativismo a nivel general o a nivel mundial. Hay que aclarar que el cooperativismo no es nuevo, aunque sí en su forma ya, valga la redundancia, su forma formal, el cooperativismo pues es relativamente reciente, tendrá unos 200, 300 años, pero las formas de cooperativismo existen prácticamente desde que el hombre surge. Por eso vamos a hablar desde la época de la historia antigua, cómo surge el cooperativismo, hasta luego llegar al cooperativismo a nivel nacional, cómo surgen las primeras cooperativas en nuestro país y cómo se ha ido dando ese desarrollo hasta llegar a nuestros días, que podemos afirmar sin lugar a dudas que el cooperativismo está muy desarrollado en nuestro país, es un sector bastante fuerte de la economía del país y pues nosotros lo vemos de manera evidente en la cantidad de cooperativas que surgen todos los años y las que ya de por sí existen. En una unidad 2 vamos a hablar de ciertos conceptos generales que también es importante conocer. El cooperativismo tiene ciertos principios, porque como yo les decía al inicio, el cooperativismo, más que una actividad económica desarrollada por un grupo de personas organizadas, es una cultura, es una filosofía, es una forma de ver la vida, y dado que es una forma de ver la vida, pues tiene que tener principios en primer lugar, que son esas reglas generales que rigen el cooperativismo como tal y de las cuales se desprenden esos valores que ya son aspectos un poco más de aplicación, un poco más concretos, que forman el llamado ideario del cooperativismo. Entonces vamos a hablar así en un momento dado de esos principios y valores que rigen el cooperativismo. Hay cierta simbología también, ¿verdad? Por ejemplo, al principio de la presentación pudimos ver que al lado izquierdo tenemos el logo de la universidad, pero al lado derecho teníamos una ruedita ahí con dos pinos, que es uno de los símbolos del cooperativismo. Los dos pinos en ese círculo dorado, y vamos a explicar pues qué significa el círculo dorado y qué significan esos dos pinos. Lo mismo, pues hay una bandera que se parece mucho a la bandera del orgullo gay, no hay que confundirla, es un arco iris. En fin, hay una serie de elementos que simbolizan de manera alegórica el cooperativismo a nivel mundial y que reafirman los principios y valores de los cuales hablamos en el punto 1. Luego las cooperativas se clasifican. Hay una gran cantidad de cooperativas o de tipos de cooperativas dependiendo de una serie de criterios que se han definido para su clasificación. Prácticamente las cooperativas han incursionado casi en todas las actividades económicas de la humanidad. Nosotros podemos encontrar cooperativas agrícolas, podemos encontrar cooperativas pesqueras, podemos encontrar cooperativas de vivienda, podemos encontrar cooperativas de ahorro y crédito, podemos encontrar cooperativas de seguros. Es decir, el cooperativismo ha incursionado prácticamente en todas las actividades económicas, de ahí que eso la enriquece como actividad porque no limita el tipo de actividad a la cual estas cooperativas se pueden dedicar. Por el contrario, da siempre más opciones a las cuales estas asociaciones pueden dedicarse, siempre y cuando respeten los límites establecidos por los mismos principios y valores. Por ahí también vamos a hablar de la Alianza Cooperativa Internacional, que es esa asociación donde están involucradas la gran cantidad de cooperativas a nivel de todo el mundo. ¿Verdad? Cuando se creó esa alianza y cuál es el papel de esa Alianza Cooperativa Internacional,
en la rectoría de toda la actividad cooperativa a nivel mundial. Y algo que también existe como a veces como una duda es la diferencia entre una sociedad y una asociación cooperativa. Algunos tendemos a confundir y decir que es lo mismo, pero realmente no es lo mismo una sociedad cooperativa que una asociación cooperativa, iniciando por el marco legal que rige cada una de ellas, ¿no? Las sociedades cooperativas se rigen a través del Código de Comercio, mientras que las asociaciones pues son regidas a través de la ley especial creada para ellas, ¿verdad? La ley de asociaciones cooperativas, y que están regidas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP. Por ahí vamos a hablar también de esas instituciones que rigen la actividad cooperativa a nivel nacional. Ahí la tenemos ya en el marco jurídico, la unidad 3. Tenemos la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, conocido como INSAFOCOOP, la ley y reglamento de asociaciones cooperativas y el Código de Comercio, que en un apartado pues rige lo que es la creación y funcionamiento de las sociedades cooperativas. ¿Ah? No es lo mismo, repito, asociaciones cooperativas regidas por la ley que está mencionada en el punto 2, que las sociedades cooperativas regidas por el Código de Comercio. Aunque hay que aclarar que su fundamento filosófico es el mismo, es decir, siempre se rigen bajo el esquema de la filosofía cooperativa, de la Alianza Cooperativa Internacional, pero con ciertos matices. Cuando digo matices, me refiero a ciertas diferencias que pueden parecer muy mínimas, pero que al final sí son diferencias y que van a influir en la forma en que una asociación cooperativa va a actuar con respecto a una sociedad cooperativa. Luego vamos a entrar a lo que es la unidad 4, que es el proceso de creación y funcionamiento de una cooperativa, que es el punto donde ustedes ya van prácticamente a iniciar el proceso de investigación. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es, primero, pensar en una actividad económica, porque no pueden crear una cooperativa primero y luego pensar a qué se va a dedicar. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer como grupo de investigación es, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar a la producción lechera, por ejemplo. Ya habiendo definido esa actividad económica como la que ustedes van a tener como objetivo, entonces ya empieza todo lo demás. Porque como ya están claros a qué se van a dedicar, que van a crear vacas y van a ordeñarlas y vender la leche, o si la van a hacer agroindustrial, es decir, la van a, aparte de producir la leche, van a procesar quesos. Bueno, eso ya va a ser una decisión de ustedes. Ya pueden ustedes empezar a hacer todo el proceso con cuáles son los requisitos para poder inscribirse, cuáles son los requisitos de funcionamiento, cuáles las instituciones que van a supervisar y vigilar, y luego pues cuáles son esos formatos que ya están establecidos por el INSAFOCOOP para llenar esos formatos, irle dando forma para que ustedes vayan simulando al menos el proceso de legalización de la cooperativa. Es decir, no es que la van a legalizar obviamente, pero van a hacer el proceso simulado de como si estuvieran realmente creando esa cooperativa. Obviamente, dada la cantidad de miembros que tiene cada uno de los grupos, pues vamos a inventar números, ¿no? Porque las cooperativas tienen ciertos requisitos en cuanto al número de asociados y todo eso. Entonces puede ser pues, que ustedes digan que su cooperativa va a tener 25 socios o asociados, aunque ustedes solo sean 3, pero eso es lo de menos, ¿no? Eso hasta cierto punto es una formalidad. Entonces, ese es el primer paso o la primera etapa, perdón, del proceso, es decir, crear la cooperativa, hacer la asamblea, ¿verdad? Y ahí lo vamos a explicar en la clase cómo se hace todo el proceso. Que hay que convocar una asamblea, que deben de llegar delegados de INSAFOCOOP para que den fe del proceso, que se debe elegir consejo directivo, que se debe elegir un consejo de vigilancia. En fin, hay una gran cantidad de instituciones que hay que ir creando en el camino,
Entonces, y poco a poco vamos a ir llenando todos los documentos. En la medida que vayamos viendo cada uno de los pasos, usted va a ir completándolos en la cooperativa que usted ha creado. La idea al final es que usted tenga de primera mano una idea clara de cómo se crea y se legaliza en esta etapa, pues, una cooperativa. Ahora, hay una normativa contable que yo quiero de entrada, pues ya de una vez aclarar, que lamentablemente pues no ha tenido el impacto que se esperaba. Estas son la norma de información, que es una sola, norma de información financiera para asociaciones cooperativas de El Salvador, conocida como NIFASES. La NIFASES es un intento, un intento, ¿no?, de parte de las autoridades salvadoreñas por equiparar o por crear una normativa para todas las cooperativas del país, fundamentada en la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, que nosotros conocemos como NIF para pymes. Entonces, lo que ellos quisieron hacer es crear una ley, una norma, perdón, similar a la norma, a la NIF para pymes, crear una norma salvadoreña, ¿no?, aplicada a las cooperativas. El problema, ¿verdad?, es que cuando uno revisa las famosas NIFASES, hay ciertas secciones de la NIFASES que lo único que se ha hecho es cambiar, en lugar de decir la entidad, como dice en la NIF para pymes, dice la cooperativa, es decir, solo le cambian el nombre, pero no podemos hacer una adaptación de esa manera de una norma, porque una cooperativa no es igual que una entidad de otra naturaleza. Entonces, yo no puedo pretender que estoy adaptando una norma con el simple hecho de que en lugar que diga empresa, diga cooperativa. Ya con eso, entonces esta norma ya es aplicable a la cooperativa. No es así. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen un fundamento filosófico del cual ya hablamos. Y ese fundamento filosófico no lo tienen las demás entidades. Entonces hay cosas que no se pueden aplicar así de golpe y porrazo, y que con solo cambiarle el nombrecito, ya eso ya es una norma adaptada. Entonces esta norma como que no tiene la calidad suficiente porque no ha sido elaborada a conciencia, sino que ha sido más bien un corte y pega de las mismas NIF para pymes, tratando de adaptarlas a las cooperativas, pero no de una manera técnica, de una manera analítica, sino solamente cambiando palabritas. Y eso no es así como funciona, ¿verdad? Tendríamos que crear, y de hecho se hicieron mesas de trabajo, según tengo entendido, con personas que trabajan en diversos tipos de cooperativas, a todos los niveles, llamaron directivos, personal financiero, personal operativo de diferentes cooperativas. INSAFOCOP hizo unos talleres, pero realmente al final el trabajo no se hizo a conciencia porque no se hizo un análisis a profundidad de qué era lo que de la NIF para pymes se puede aplicar a las cooperativas y de qué manera se puede pasar de la NIF para pymes a una NIF para cooperativas, o esta es la NIFASES, ¿no? De tal manera que muchas cooperativas, me atrevo a decir que la mayoría, a estas alturas, pues desde el año 2011 que se hizo el esfuerzo, no han empezado todavía a aplicar la NIFASES, porque en todo caso está en una fase todavía experimental, es decir, no son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, si alguien las quiere aplicar, las aplica, y si no, pues sigue aplicando la normativa que anteriormente tenía instaurada. Bien. Viene la otra parte de lo que ustedes van a hacer en el trabajo, ¿no? Porque hasta ahorita hemos hablado de la legalización y de la organización, que se me ha olvidado mencionarlo. En la primera etapa del trabajo va también la organización, o sea, ustedes van a crear dentro de su cooperativa, bueno, sí, ya lo había mencionado, pero no como organización. Es decir, ustedes van a organizar la cooperativa.
van a crear organismos dentro de la cooperativa, algunos que ya están establecidos en la ley y otros que ya son de carácter discrecional, es decir, que cada cooperativa decide qué departamento va a tener, si va a tener un departamento contable, un departamento financiero, cómo le van a llamar, ¿verdad? Un departamento de atención al público. Bueno, eso ya va a depender de las decisiones internas que cada cooperativa va a tener, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Que dentro de la organización de una cooperativa hay ciertos organismos o ciertas dependencias o entidades cuya creación y funcionamiento ya están regulados legalmente. Y hay otros que pues cada cooperativa decide porque va a depender mucho de a qué se van a dedicar, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo la estructura organizativa de una cooperativa financiera a la estructura organizativa que puede tener una cooperativa pesquera, ganadera o una cooperativa de vivienda. Es decir, va a ser un poco diferente debido al tipo de actividad económica que se va a dar en cada una de ellas. Pero en las dos van a haber un consejo de vigilancia o una junta de vigilancia, porque eso sí lo establece la ley, que debe existir y la misma ley dice cómo debe estar integrado. Entonces, acá ya entramos a la parte contable. El sistema contable de una cooperativa también tiene que estar legalizado y ahí vamos a hablar, pues, quién legaliza este sistema, cuál debe ser la estructura que debe tener, aunque no hay realmente a nivel cooperativo una estructura básica o una estructura base del sistema contable. Más bien, cada cooperativa va a adaptar su sistema a lo que acabo de estar mencionando, es decir, a la actividad económica a la que se dedique, ¿no? No va a ser lo mismo el catálogo de una empresa lechera que el catálogo de una cooperativa financiera. Va a ser diferente puesto que las actividades económicas son muy diferentes y por lo tanto las cuentas que va a utilizar una cooperativa ganadera pues van a ser muy diferentes a las que puede utilizar una cooperativa financiera. Sin embargo, van a haber ciertas cuentas que sí van a ser similares porque legalmente también está establecido que hay ciertos aspectos contables que cada cooperativa debe cumplir. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos ya de la estructura del sistema y cómo debe ya estructurarse el catálogo de cuentas y el manual de aplicación, que prácticamente son los elementos básicos del sistema contable. Y por último, vamos a ver un caso práctico, que no es el mismo que ustedes le van a incluir al trabajo, ese es otro. O sea, ustedes van a excluir un caso práctico de su cooperativa. Y vamos a desarrollar en la clase un pequeño caso práctico de una cooperativa que yo voy a establecer como base. Puede ser una cooperativa de cualquier naturaleza, ¿verdad? No lo he decidido aún. Puede ser, por ejemplo, una cooperativa de producción avícola, que puede ser de una sola, porque en el caso avícola, pues hay unas que se dedican a producción de huevos, van a llamarle gallinas ponedoras, ¿no? Y hay otras, pues, que se dedican a la crianza de pollos de engorde, que es la otra área que existe, que pues es prácticamente criar pollos para que a cierta edad sean vendidos para poder ser sacrificados y vendidos en el mercado como carne. Y hay otras pues que se dedican a ambas cosas, es decir, son de doble propósito, porque aparte de criar gallinas, tener gallinas ponedoras, también crían pollos de engorde. Ese es un ejemplo, ¿no? Puedo también decir, bueno, no vamos a hacer un caso de una cooperativa agroindustrial de jalea de jocote, o puede ser una cooperativa pesquera, es decir, voy a poner un caso práctico donde lo que yo voy a tratar es de que usted vea cómo funcionan las cuentas básicas de una cooperativa. Y pues con eso cerraríamos la parte de la presentación. No sé si hay alguna pregunta.
Estamos bien. Bien, si no hay ninguna pregunta, que ya se me está terminando un poco el tiempo, vamos a aprovechar para entrarle al primer tema. ¿Verdad? No nos podemos dar el lujo de dejar pasar el tiempo porque hay mucho que ver y el tiempo pues al final se nos reduce siempre, ¿no? Siempre al final del ciclo el corre, no se logra ver toda la temática porque uno le ha dado mucha larga a algunos temas del principio. Entonces vamos a tratar de ir un poquito rápido. Este material yo les voy a mandar, como no tengo habilitado el Classroom todavía, yo se los voy a enviar hoy mismo al WhatsApp en una presentación en PDF. Este material que vamos a comenzar a ver hoy, porque no lo vamos a terminar de ver hoy por el tiempo. Decíamos que el cooperativismo no es algo nuevo, ¿verdad? Aunque en su estructura formal, como casi todo, casi todas las actividades económicas del ser humano, en un inicio pues se dan, pero de una manera un poco difusa, y llega un punto en la historia en que ya se formalizan, como que ya alguien dice, no, vea, esto debe ser de esta manera, ya lo organiza las ideas de una mejor manera y ya la actividad se vuelve un poco más organizada o estructurada. Lo mismo ocurre con el cooperativismo, con la banca, por ejemplo. Los bancos existen desde épocas medievales, aún desde épocas antiguas, ya se mencionaba algunas formas de banco, pero los bancos formalmente dichos, pues surgen allá por la Edad Media, estamos hablando a finales de la Edad Media, siglo XVI, ¿verdad? Que surgen los primeros bancos a nivel europeo. Y ya en nuestro país, pues los bancos surgen en el siglo X, en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, son relativamente nuevos. Igual, ¿verdad? En este tipo de actividades siempre nuestro país va a estar a la saga, es decir, en general los países latinoamericanos son de los últimos en subirse a este tren de las actividades económicas a nivel mundial. Eso es normal también por nuestro mismo nivel de desarrollo económico, que es un poco precario, no nos permite ser pioneros, más bien vamos a la saga, vamos cerrando la brecha y no abriendo brecha, sino que más bien cerrando. Bien, vamos a hablar entonces ahora en estos minutillos que nos quedan, que son como... mejor vamos a cerrar la sesión y reabrimos inmediatamente para comenzar el tema completito, ¿verdad? Vamos entonces a cerrar ahorita, jóvenes, y nos reconectamos de manera inmediata.